Bienvenida a todos los colegas de Bolivia. Vamos a hablar el día de hoy de una patología que realmente está haciendo estragos, lo que es el cáncer de mama. Entonces, sin más preámbulo, Karina, yo creo que ya voy a dar inicio porque tengo 45 minutos y realmente la información es tanta que apenas voy a dar un pincelazo nada más. Así es, doctora, el micrófono es suyo, sin antes decir a las colegas que la doctora Nelly Morales es docente titular de farmacología de la Universidad San Francisco de Javier, es máster en educación superior, es máster en farmacología clínica, es máster en farmacoterapia y atención farmacéutica, tiene especialidad en formulaciones farmacéuticas y actualmente está haciendo un diplomado o un posgrado en lo que es medicamentos oncológicos. Adelante, doctora. Gracias, Karina. Muy bien, entonces voy a ir compartiendo pantalla. Por favor, cualquier duda que tuviesen, me preguntan e inmediatamente subsanamos la duda. Muy bien. ¿Con qué iniciamos? Iniciamos con el problema de cáncer a nivel mundial, ¿no? Entonces, para empezar, vamos a sacar información de revistas, vamos a sacar información de la FDA, de EMA, qué sé yo, ensayos clínicos, de PubMed, información súper actualizada. En el problema de cáncer, todos los días, van a ver enseguida, todos los días sale algo, todos los días sale el resultado de un ensayo clínico, todos los días sale la observación de algún fármaco. Entonces, el médico, que es experto en oncología, la enfermera que está tratando a pacientes con cáncer, el bioquímico que está haciendo marcadores tumorales y el seguimiento laboratorial en cuanto a los exámenes de laboratorio, la farmacéutica que está de repente en el área de preparados de productos oncológicos, tienen que estar actualizados, pero todos los días. Entonces, el día de hoy vamos a hablar de la incidencia de la frecuencia. Imagínense, acá tenemos el cáncer de mañana. ¿Cuán severo será? Entonces, miren, una información muy actualizada dice, al 2022 teníamos 20 millones de pacientes con cáncer. Estamos hablando a nivel mundial. Al 2045, imagínense, un poquito más de 20 años, vamos a tener 32.6 millones de pacientes con cáncer. Entonces, yo me atrevo a decir en este momento, si ustedes quieren hacer una especialidad en el área de oncología, les va a ir bien. ¿Por qué? Porque los pacientes van a ir en aumento. El problema de cáncer no va a disminuir. El problema de cáncer más bien tiende a aumentar. Entonces, debemos estar actualizados en esta área. Ahora, algo importante. Las causas, no vamos a hablar de manera específica, de manera general, ¿no? Según el Observatorio Global de Cáncer, atribuibles a lo que son los factores de la alimentación relacionados con la obesidad, atribuibles a procesos infecciosos, por favor, eso hay que tomar en cuenta, inclusive para ver el estado de nutrición de los pacientes como una forma de prevención, inclusive atribuible a la radiación solar, atribuible al consumo de sustancias que en este caso dañan el organismo, como las drogas, el alcohol, los estupefacientes, etcétera, y etcétera. Ahora, aquí tenemos un porcentaje a nivel mundial de los tipos de cáncer más frecuentes. Miren, si nos damos cuenta, el 23.6% de cáncer es el cáncer de mama. Le sigue el cáncer de cuello de útero en un 22.3%. Acá tenemos en un 17.7% el cáncer de colon. El cáncer de lo que es la vesícula biliar, 13.4%, el cáncer de páncreas y entre otros. Pero vamos a hablar ahora del cáncer de mama. Muy bien. Entonces, dicho esto, ya sabemos que hoy en día el problema de cáncer va a ir en aumento cada vez. Por lo tanto, ¿qué necesito saber? Lo primero que necesito saber es la clasificación. Es como en el tema de antibacterianos, que yo sé que todos lo manejan. En el momento en el que ustedes estén eligiendo una terapia, por ejemplo, farmacológica antibacteriana, ¿qué necesitan saber? Primero, la clasificación es lo primero. Si no me saben la clasificación, lamentablemente no podíamos hablar de esquemas de tratamiento.
Y peor aún, en el tema de cáncer, tenemos que buscar terapia farmacológica potenciando el efecto de uno y otro. Pero para potenciar necesito conocer el mecanismo de acción. ¿Cómo se potencian cuando tienen diferentes mecanismos de acción? ¿Qué más necesito saber? Las reacciones adversas. ¿Qué más necesito saber? Las dosis, las interacciones. Entonces, acá se los he puesto un tema, ¿no?, de antimicrobianos. ¿Y por qué se los he puesto el tema de antimicrobianos en oncología? Porque se tiene que manejar de la misma forma. Suficiente que yo les diga, por ejemplo, no sé, un doripenem, digamos, ¿no? Entonces, un doripenem. Ustedes lo que tienen que saber es cuál es su mecanismo de acción, cuál es el espectro antimicrobiano, cuáles son las reacciones adversas, cuáles son las interacciones, sobre qué tipo de microorganismos actúa. Entonces, si en el tema de antimicrobianos tengo esta clasificación, miren, tantos fármacos, ¿no? Muchísimos, con diferentes mecanismos de acción. Yo diría la ventaja del tema de farmacología oncológico es igual. Tenemos muchos fármacos y es una belleza porque tenemos con qué pelearlo a estas células malignas. Por lo tanto, la clasificación de los antibacterianos y conocer con detalle los mecanismos de acción, ya les había indicado, las reacciones adversas, las interacciones, etcétera, es de vital importancia. Algo importante, debemos conocer al enemigo, en este caso a las células tumorales. ¿De qué forma lo debemos conocer? Uno, sabemos que estas células tumorales no obedecen las señales de crecimiento. Eso es algo impresionante. De repente, si nosotros nos hacemos una herida en el dedo, pongámoslo, hasta nos puede faltar un pedazo de piel, ¿no? ¿Cuántas veces hemos curado heridas donde había inclusive, hasta se veía el hueso? Pero ¿cómo han tenido la capacidad de regenerar? ¿Por qué? Porque han obedecido a señales de crecimiento. Entonces, una célula normal obedece a las células de crecimiento. Pero una célula cancerígena, una célula tumoral, no obedece a las señales de crecimiento. Aunque el organismo le diga suficiente, ya no más células, esta célula maligna, esta célula tumoral, empieza a crecer, no le interesa si, digamos, invade, qué sé yo, tejidos, órganos que están aledaños, ¿no? Invade todo el organismo. Algo importante, es insensible a los estímulos inhibidores del crecimiento, relacionado con el primero. Cuando ya tenemos una herida, una célula, por ejemplo, una célula propia del cuerpo, una célula madre, cuando ya rellenado el lugar que le faltaba, ¿no? El organismo le dice suficiente, ya basta. En cambio, la célula maligna no obedece a este estímulo inhibidor. Tiene la capacidad de invadir, hacer metástasis en base al 1 y al 2, tiene una capacidad de potencial de replicación, es ilimitado. De repente nos ponemos a pensar una célula madre propia del cuerpo, se replica, qué sé yo, digamos, no sé, hasta que logre su objetivo. En cambio, la célula maligna es ilimitado la capacidad de replicación. La angiogénesis, o eso ni que se diga, es impresionante, cómo una célula maligna, un tumor, crea primero invade, ¿no?, a nuestros vasos, o sea, se alimenta de nuestra sangre y luego crea su propia circulación. O sea, y eso se llama angiogénesis. Aquí se les estoy dejando un enlace para que ustedes lo puedan ver. Es un video explicativo de cómo las células malignas, ¿no?, en este caso, se van replicando de manera ilimitada. Cuando hablamos de terapia farmacológica, y hace rato les había mencionado, ¿no?, necesitamos conocer los mecanismos de acción, la clasificación. Voy a ir de manera rápida, por favor. Acá, por ejemplo, tenemos a los inhibidores de la mitosis, ¿no? Por eso les había puesto hace rato algo relacionado con el tema de antibacterianos, donde tenemos que conocer los mecanismos de acción. Inhibidores de la mitosis. Su nombre dice, van a bloquear la mitosis de las células malignas. Y acá tenemos a estos productos que se han obtenido a base de plantas y otros productos naturales. ¿Con qué nombre se los conoce? También se los conoce con el nombre de alcaloides de origen vegetal, ¿no? Y aquí tenemos, yo no voy a ir a en qué tipos de cáncer utilizamos, es un pantallazo que les estoy dando, vamos a ir a los fármacos. Tenemos acá el capicitaxel,
el nab-plaquitaxel y el docetaxel. Acuérdense de estos nombres, inhibidores de la mitosis. En este mismo grupo tenemos a los alcaloides de la vinca. ¿A quién tenemos acá? A la vincristina, a la vinorelbina, a la vimplastina. Entonces, estos, si van a dedicarse a la parte de oncología, necesitamos conocer cada uno de estos fármacos. Acá, por ejemplo, tengo una imagen de cómo una célula normal, ¿no?, obedece a los factores. Por ejemplo, si la célula normal es, qué sé yo, digamos, recibe una señal de un factor de crecimiento, se multiplica. Pero si no recibe la señal del factor de crecimiento, no se replica. En cambio, una célula maligna no le interesa ni el factor de crecimiento ni el factor de inhibidor, igual se replica. Entonces, este primer grupo de fármacos, ya los grupos de los taxanos y los alcaloides de la vinca, son inhibidores de la mitosis. Acá tenemos mi segundo grupo de fármacos, ¿no?, donde está la quimioterapia citotóxica. ¿Por qué citotóxica? Porque van a actuar sobre el ADN y, lógicamente, una célula maligna sin ADN no se va a poder dividir. Entonces, acá vamos a bloquear la proliferación de células cancerosas. Acá vamos a hablar de dos grupos, de los agentes alquilantes y de las nitrosoureas. Aquí hay una diferencia en que las nitrosoureas atraviesan la barrera hematoencefálica, en cambio los alquilantes no. Entonces, si yo les pregunto en este momento cuál de los dos fármacos utilizaríamos en un cáncer de cerebro, seguramente me van a decir los que atraviesan la barrera hematoencefálica, como son las nitrosoureas. Permítanme, por favor. ¿Qué más? Aquí, los agentes alquilantes. ¿Quiénes tenemos? Ciclofosfamida, ifosfamida, cisplatino, bendamustina, temozolomida. En nitrosoureas tenemos a la streptozicina, que es streptozocina, carmustina, que con seguridad han escuchado hablar, a la lomustina. Es importante que ustedes sepan identificar. Suficiente que escuchen ciclofosfamida, tienen que ver a qué grupo pertenece, cuál es su mecanismo de acción y el resto de las características. Tercer grupo de fármacos tenemos a los antimetabolitos. Estos antimetabolitos van a bloquear metabolitos indispensables tanto para la síntesis de ADN como de ARN. Por lo tanto, si no hay estos dos, van a actuar, van a inhibir la división de las células malignas. Acá tenemos dos grupos, análogos del ácido fólico, análogos de las pirimidinas. ¿Quién tengo análogos del ácido fólico? El metotrexato. Hoy en día, no se olviden que el metotrexato utilizamos también en patologías autoinmunes tipo artritis reumatoide. El pemetrexed. Los análogos de las pirimidinas siguen dentro de los antimetabolitos. Está el 5-fluorouracilo, la capecitabina, la citarabina, abreviado ARAC, la gencitabina. Seguimos. Los análogos de las purinas. Acá tengo a quiénes, a la 6-mercaptopurina, a la 6-tioguanina, a la fludarabina. Muy bien, seguimos. Antibióticos antitumorales, una clasificación rápida que le estamos viendo. Acá tenemos dos grupos, antibióticos antitumorales. Los antibióticos antitumorales que están en el grupo de las antracilinas y los antibióticos antitumorales que no son antracilinas. En el primer grupo, en antracilinas, doxorubicina liposomal, la daunorubicina, la epirubicina. Dentro de las no antracilinas, la mitomicina C, la bleomicina, la mitoxantrona. Ya vamos a terminar esta clasificación, esto tienen que memorizarse, no hay más. Tenemos al grupo 5, también alcaloides de origen vegetal, pero con otras características. Tenemos acá a los inhibidores de la topoisomerasa 1 y a los inhibidores de la topoisomerasa 2. Inhibidores de la topoisomerasa 1, topotecan, irinotecan, irinotecan liposomal. Los inhibidores de la topoisomerasa 2, mitoxantrona, tenipósido, etopósido, ¿no? Tenemos acá, hasta ahí tenemos los fármacos más utilizados para quimioterapia, adyuvante y neoadyuvante.
Acá tenemos a las terapias dirigidas. Estas terapias dirigidas están más esquematizadas a las células cancerógenas o cancerosas. Todo lo que hemos visto acá destruyen tanto a células buenas como a células malas. En cambio, estas dirigidas tienen de alguna forma cierta afinidad sobre las células cancerígenas. Son más específicas. Y acá tenemos a los inhibidores de la tirosinasa quinasa, el imatinib, erlotinib. Inhibidores de la angiogénesis, qué maravilla. Miren, si ustedes ven esto, se puede combinar las terapias dirigidas con los fármacos específicamente para células cancerígenas. De alguna forma, podríamos decir, las anteriores son de amplio espectro y estas son de espectro reducido. ¿A quién tenemos? Al bevacizumab, al sutimib. Los inhibidores de la proteasoma, bortezomib. Los inhibidores del PAR, tenemos al olaparib, rucaparib. Ya terminamos con esto. Y acá tenemos un otro grupo, la inmunoterapia, una belleza, la inmunoterapia. ¿Esto qué significa? Vamos a elevar el sistema inmunológico. ¿Ustedes sabían que el cáncer es una enfermedad del sistema inmunológico? Claro que sí. Nuestro sistema inmunológico lamentablemente pierde la capacidad de atacar a estas células malignas. Entonces, vamos a estimular el sistema inmunológico. Aquí tengo inhibidores de los puntos de control inmunitario, nivolumab, pembrolizumab. Terapias de células cancerosas TCAR, acá tenemos al tisagense gliceu. Anticuerpos monoclonales, rituximab, trastuzumab. Entonces, miren la cantidad de fármacos que tenemos. Las terapias hormonales para aquellos pacientes que tienen cáncer dependiente de hormonas. Acá, por ejemplo, tenemos los antagonistas de las hormonas, sobre todo de los estrógenos, el tamoxifeno, la flutamida. Los inhibidores de la aromatasa, anastrozol, letrozol. Los análogos del que es LHRH, ¿no? De los estimulantes de la hormona luteinizante, la leuprolida, la goserelina. Miren la cantidad de fármacos impresionante. La terapia basadas en biología molecular. ¿Esto qué significa? Son fármacos que van a afectar las rutas moleculares específicas que están relacionadas con la carcinogénesis. Inhibidores de la mTOR, tenemos al everolimus, tensorolimus. Inhibidores del MEK, trametinib. Inhibidores del ALK, crizotinib, alectinib. Seguimos. Y acá, y por último, tenemos a los corticoides. Si bien los corticoides no son fármacos que van a ir a eliminar a las células cancerígenas, pero sí cumplen muchas funciones que vamos a ver enseguida en los esquemas de tratamiento. Los corticoides más utilizados, la metilprednisolona, la dexametasona y la prednisona. Muy bien, entonces acá hemos visto algo general de la clasificación. Ahora sí, me voy a ir directamente a las alertas. Es algo que tienen que saber también. O sea, por eso les decía, vamos a ver un pincelazo nada más. Las alertas. Ustedes ya conocen los fármacos, ya saben la clasificación, ya saben los mecanismos de acción y las alertas salen cada día. Las alertas, acá voy a hacer un poquito más de hincapié, las alertas resultan del resultado de los ensayos clínicos. ¿Qué me dice la FDA? Miren, vamos por ejemplo, del cisplatino. No voy a hablar de todos, voy a hablar de unos 3, solamente para que tengamos información. Alerta, ¿qué significa? Ojo, dice que ni siquiera está en ningún libro, está en revistas. Lo malo es que a veces los ensayos clínicos, el resultado de un ensayo clínico se publica en una revista científica categoría A y solamente tienen acceso a aquellos que han pagado, ¿no? Que tienen, o sea, que están de alguna forma reciben esta información. En Internet no van a encontrar esto. Entonces, alerta, dice, advertencia de la FDA, porque estamos hablando de Estados Unidos. Entonces, por ejemplo, en el caso de cisplatino, dice, produce mielosupresión. ¿Qué significa? ¿Qué significa mielosupresión? Que te va a disminuir la cantidad de glóbulos rojos, de glóbulos blancos, plaquetas. Entonces, si ustedes
el farmacéutico, si no toma en cuenta de esta alerta de cisplatino, el paciente no se va a morir con cáncer, el paciente se va a morir con un shock séptico. ¿Por qué? Porque va a agarrar una bacteria, y peor aún si es una bacteria intrahospitalaria, multiresistente, un pandrogo, por ejemplo, donde ya ningún antibacteriano le hace efecto, este paciente se muere. Y se muere, repito, no por el fármaco oncológico, sino se muere por la reacción adversa del fármaco. Entonces, en el caso de cisplatino, mielosupresión. Entonces, inicialmente, ¿qué tengo que hacer? Un recuento de los glóbulos rojos, glóbulos blancos, de las plaquetas, y hacer el seguimiento correspondiente. Desde el momento en el que hay disminución de rojos, blancos, plaquetas, hay que alertar, ¿no? ¿Qué más? A ver, aquí voy a ir viendo. Otro. Cisplatino. Mira, aquí estamos. Cisplatino. Otra advertencia del cisplatino. Y seguimos utilizando el cisplatino. ¿Qué me dice? Náuseas, vómitos, eso es común, la nefrotoxicidad, y esto, la neuropatía periférica. Miren, entonces las náuseas, los vómitos pueden ser intensos. Por lo tanto, ¿qué significa? Si vas a utilizar cisplatino, dale premedicación, dale medicamento antiemético antes de la quimioterapia. La nefrotoxicidad, por favor, esto es muy urgente. El cisplatino causa nefrotoxicidad renal grave. Dice, entonces, ¿qué vamos a medir? Ustedes me dirán, doctora, vamos a medir creatinina. No solamente creatinina, la tasa de filtración glomerular. Por debajo de 30 ml, por favor, analicen antes de dar cisplatino. La neuropatía periférica, de repente es un paciente diabético, es que tiene polineuropatía, es un paciente que toma metformina, tiene polineuropatía por deficiencia de vitamina B12. O sea, tienen que ir viendo si ese paciente tiene o no tiene ya patología de base a nivel de las terminaciones nerviosas. Miren, otra alerta. Tenemos un montón de alertas de este año. Esto es de agosto del 2024. La epirubicina. ¿Qué dice? Toxicidad cardíaca. Miren, la epirubicina puede causar daño del miocardio, incluida insuficiencia ventricular izquierda aguda. Ojo con su paciente chagásico. Ojo con su paciente que no está bombeando suficientemente bien el ventrículo izquierdo. Ojo con ese paciente que tiene muchos mareos. Ojo con ese paciente que tiene insuficiencia cardíaca. Aquí te está diciendo, por favor, alerta, ten mucho cuidado. Entonces, esto lo tenemos que leer con detalle. De la misma forma, la epirubicina, otra alerta, ¿no? Es la supresión de la médula ósea, igual que el anterior. Y esto inclusive acá una supresión grave, entonces, donde va a necesitar transfusiones, ¿no? Y además de eso, acá lo puede provocar la muerte al paciente. Acá tenemos otro, la capecitabina. La capecitabina, la alerta en agosto del 2024, dice interacción con antagonistas de la vitamina K. Entonces, los ensayos que me dicen, si tú tienes a tu paciente que está tomando, en este caso ya, antagonistas orales de la vitamina K, por ejemplo, una warfarina, que está anticoagulado con warfarina, entonces, lamentablemente, el riesgo puede ser terrible y puede ser mortal. El oxilaplatino, así, no voy a leer ya de todos, porque no terminaría, me quedaría con esto todo el día, ¿no? Oxaplatino, el docetaxel, por ejemplo. Miren, el docetaxel es lo que vamos a ver ahora, el docetaxel. Aumento de la mortalidad, dice. La mortalidad relacionada con el tratamiento de docetaxel aumenta ¿en quién? En pacientes con daño hepático. Entonces, antes de dar docetaxel, ¿qué tienes que hacer? Perfil hepático. Durante la administración, seguimiento de qué vas a hacer de perfil hepático. Por eso, cuando hablamos de atender a un paciente con cáncer, sí o sí, esa es la palabra, aquí no hay intermedios, tenemos que formar equipos multidisciplinarios. El médico tiene que trabajar de la mano con el bioquímico, de la mano con el farmacéutico, de la mano con la enfermera, porque lamentablemente si no sabemos, ¿no? Repito, este paciente no va a morir por el efecto del fármaco quimioterápico, sino va a morir por la reacción adversa. Alteración de la función hepática. Muy bien, entonces estamos viendo eso del docetaxel. Acá, retención de líquidos, de la misma forma, se ha utilizado, ¿no? Que se ha visto retención de líquidos en pacientes con docetaxel. Ahora, para esto, lo que se indica es aplicar corticoide. Dice, pongan dexametasona.
como premedicación. De esta forma se ha evitado el uso de retención de líquidos. Y así tenemos del Plaquitaxel lo mismo, 1 por 1, todas las alertas. Esto ha salido a agosto del 2024. Muy bien. Una vez que ya nosotros manejamos lo que es la clasificación, manejamos las alertas, manejamos los efectos adversos, recién nos podemos ir al cáncer de mama. Y lo mismo acá, voy a hablar un pantallazo, una partecita voy a ver. Protocolos del tratamiento de cáncer de mama. Ya domino la clasificación, ya domino mecanismos de acción, interacciones, las reacciones adversas, etc. Primero, revisión actualizada. Miren esto, septiembre del 2024, una belleza, septiembre del 2024. Ensayos clínicos, PubMed, ¿no? Para que podamos entender el cáncer de mama, primero necesito conocer la anatomía y la fisiología. Entonces, el cáncer de mama sabemos que afecta más a las mujeres, pero también puede afectar a los varones. Entonces, voy a ir viendo. Acá está el pezón, ya, acá está la areola, pero miren esto quiero que vayan viendo. Los ganglios linfáticos. Ahí está, mis ganglios linfáticos. Inclusive los voy a ir contando. ¿Cuántos ganglios a nivel cervical? ¿Cuántos ganglios a nivel ya de la pared torácica? ¿Cuántos ganglios a nivel de las axilas? Necesito conocer con detalle, porque cuando pidamos una resonancia magnética tenemos que ver si estos ganglios están aumentados de tamaño. Perfecto. ¿Qué más? A ver, vamos a ir viendo. Acá vemos, esto por favor que es muy importante para que me puedan entender, esta parte, este conducto, miren, acá este conducto, ¿qué es el conducto? El conducto es un conducto, ¿no? Es un espacio, es como una manguerita, perdón el término, entre el lobulillo y el pezón. El conducto es por donde sale la leche, ¿no ve? ¿De dónde a dónde? Del lobulillo al pezón. Ahí está el conducto. Esto quiero que me vayan entendiendo para que clasifiquemos el tipo de cáncer de mama. Luego, después del conducto, tengo los lobulillos. Los lobulillos son una especie, ¿no?, de formaciones que están dentro del lóbulo. Luego, ¿qué tengo? El tejido graso, acá tengo la pared torácica, acá tengo el músculo, acá tengo las costillas. Esto para que veamos si hace o no hace metástasis. Muy bien. En el caso del varón, también hay algo similar, pero si se dan cuenta, acá hay conductos, pero no hay lobulillos, no hay lóbulos. Esa es la diferencia. Entonces, la mama de la mujer tiene ciertas diferencias con la mama del varón. La mama del varón no tiene lobulillos, no tiene lóbulos, pero tiene conductos. Ahora, primero, antes de hablar de terapia farmacológica, necesito que ustedes conozcan la clasificación del cáncer de mama. Para que nosotros un poco podamos entrar en el tema, no sé qué tiempo me quedará, no vamos a terminar casi nada, pero bueno, intentaremos. El cáncer, en términos generales, ya sabemos que son células malignas, que tienen un crecimiento descontrolado, que no obedecen a los factores de crecimiento ni a los factores que inhiben, ¿no? Y además de eso tienen la capacidad de invadir tejidos, tienen la capacidad de hacer metástasis. Hasta ahí vamos bien. O sea, el cáncer es un término general, algo grande. Dentro del cáncer, nosotros podemos hablar de otra terminología que se llama carcinoma. El carcinoma es algo mucho más específico. El carcinoma es un tipo de cáncer, pero que de dónde se origina, en la piel, en el revestimiento de los órganos y en los tejidos glandulares, ¿no? En este caso, la mama es un tejido glandular y vamos a hablar de ese tipo de cáncer. Entonces, carcinoma o cáncer. Carcinoma, entonces dentro de los carcinomas podemos tener carcinoma de células escamosas, podemos tener el adenocarcinoma y el carcinoma de células basales. Hasta aquí vamos bien. Entonces el cáncer es un término generalizado, es un tejido, son células malignas que tienen la capacidad de hacer metástasis, y el carcinoma es algo más específico. Es un cáncer de piel, del revestimiento de los órganos y del tejido glandular. Por lo tanto, nuestro cáncer de mama, que será, es un cáncer efectivamente, pero más específico, un carcinoma. ¿Hasta aquí vamos bien? Perfecto, vamos. Vamos a tomar en cuenta para la clasificación criterios clínicos, criterios histológicos, moleculares y de estratificación.
Tomaremos en cuenta la histología. Es importante, ¿me entienden?, que en este caso lo clasifiquemos al cáncer por los datos histológicos. Mi primer tipo de cáncer, carcinoma ductal in situ. ¿Por qué necesito conocer esto? Porque el tratamiento se hace en base al tipo de cáncer. Es como en una infección bacteriana. Tú no vas a poder utilizar esquemas de tratamiento para bacterias si no has localizado la infección. No es lo mismo una infección, por ejemplo, a nivel de la amígdala que una infección a nivel de la vejiga, ¿no? Las bacterias son diferentes. Igualito pasa acá. Hay que identificar dónde está localizado, cuán daño ha hecho. Entonces acá tenemos el carcinoma ductal in situ, su abreviación, miren, CDIS, CDIS si quieren, ¿no? Carcinoma ductal in situ. ¿Por qué ductal? Lógicamente porque tiene que ver con el conducto, lo que les decía hace rato. Entonces, en el carcinoma ductal in situ, hasta su nombre dice in situ. ¿Qué significa? Está localizado. ¿Dónde está localizado? En el conducto mamario que ya les he mencionado hace rato. No invade tejidos cercanos. Una belleza, entonces, el tipo de cáncer no invasivo y al que facilito puedes eliminarlo. Por eso decíamos, cuanto más antes identifiques el cáncer y hagas el tratamiento, mejor, porque si haces que avance, lamentablemente, el problema se nos complica. El segundo tipo de cáncer tenemos el carcinoma ductal invasivo, CDI, ¿no? Carcinoma ductal invasivo. Su nombre dice, ¿de dónde está partiendo? De los conductos. ¿Qué es lo que pasa? Se está extendiendo a tejidos, ¿sí? Por eso es invasivo. El carcinoma lobulillar in situ. ¿Dónde se está localizando este carcinoma? En los lobulillos. Les había mostrado hace rato la anatomía. Cuando hablamos de carcinoma lobulillar, en realidad esto no es un cáncer propiamente dicho, pero si tenemos a un paciente con carcinoma lobulillar in situ, es un paciente que puede desarrollar cáncer de mama invasivo. Tenemos el carcinoma lobulillar invasivo. Lógicamente, si tenemos in situ, tenemos invasivo. ¿Esto qué significa? Empieza por los lobulillos y hace metástasis a todos los tejidos. Otros carcinomas menos comunes, tenemos el carcinoma tubular, el carcinoma medular, el mucinoso, el papilar. Seguimos, aquí están algunas imágenes. Miren, por ejemplo, el carcinoma ductal in situ. El carcinoma ductal in situ dentro de los conductos, acá, ¿no? Ahí, en los conductos, ¿ya? El carcinoma ductal invasivo, ya, lógicamente está afectando a tejidos adyacentes. El carcinoma lobulillar, ¿dónde nace? ¿Dónde parte? En los lobulillos, in situ localizado. El carcinoma lobulillar invasivo que ya está haciendo metástasis. Esto que también es muy importante que deben tomar en cuenta, la clasificación por estadificación. Estadificación. Vamos a tomar en cuenta 3 parámetros, la T, la N y la M. T, ¿qué significa? Tumor. Hay que ver el tamaño del tumor. ¿Dónde está el tumor? Está en los conductos, está en los lobulillos, hoy ha hecho metástasis, ya está en tejido adiposo, ya está en tejido muscular, ya está en ganglios, tumor. Nódulos, los nódulos que les he mostrado hace rato, ¿a cuántos nódulos ha afectado? Y finalmente la metástasis. Entonces, TNM, por estratificación, tumor, nódulos, metástasis. Entonces, según esta clasificación, el cáncer lo vamos a clasificar de la siguiente forma. Estadio 1, acá tenemos los más fáciles de tratar, ¿no? Tumores pequeños. Todavía no ha invadido ganglios linfáticos. Ojo, no ha invadido ganglios linfáticos. Invasión limitada. Estadio 2, ya ha afectado unos cuantos ganglios. Eso lo vemos con resonancia. Estadio 3, tumor avanzado, ya ha afectado una gran cantidad de ganglios. Y el 4, lamentablemente, ya ha hecho metástasis. Aquí yo no sé cuál será el pronóstico. Complicado, ¿no? Entonces, estamos hablando acá de la clasificación por estratificación. Aquí está, ¿no? Tenemos aquí alguna imagen que seguramente lo van a ver con detalle ya cuando tengan la grabación. Entonces, bueno,
que nosotros identifiquemos al cáncer cuando es en estadio 1, cuando esté localizado. Pero lamentablemente cuando ya esté en estadio 4, cuando ya ha hecho metástasis, cuando ya ha llegado a pulmón, cuando ya ha llegado a cerebro, cuando ya ha llegado a hígado, ¿qué vamos a hacer? Vamos a vaciar el cerebro, vamos a vaciar el pulmón, vamos a vaciar el hígado. ¿Qué tratamiento vamos a hacer para el hígado, para el pulmón, para el riñón, para el cerebro? Complicado. Ya cuando llega a un estadio 4, de repente, yo eso se lo voy a dejar a los oncólogos, habría que ver qué medida se va a seguir. Entonces es importante que se pueda identificar el tipo el estadio del cáncer. Otro dato importante para que podamos entender la tercera clasificación son los famosos HER. Acuérdense de este nombre, HER, con H, ¿no ve? A, que es HER2. ¿Y qué será el HER? El HER, todos lo tenemos, lo tengo tú, lo tiene la doctora, todos lo tenemos el HER. El HER es un receptor 2, es un factor de crecimiento epidérmico humano, o sea, es lo normal. Este HER2, que es un receptor, va a recibir información de este gen, que se abrevia ERBB2. ¿Sí? Entonces, el HER es un receptor. Recibe información de quién? De este gen, ERB2. Entonces, cuando tenemos un daño, cuando nos falta un tejido, cuando tenemos que qué sé yo, digamos, hacer actuar a las células madre, este gen actúa sobre HER y empezamos a multiplicar células, empezamos a regenerar. Pero no se olvide que en el cáncer no obedecen señales. Es más, en el cáncer, este gen está aumentado. Este gen se vuelve un supergen, digamos, un super ERBB2. ¿Cómo se vuelve un super? Va a actuar sobre el receptor HER y ¿qué creen? El receptor G empieza a producir células de manera descontrolada. ¡Qué impresionante! O sea, la célula, el receptor que nosotros teníamos, que obedecía señales, que cuando tenía que regenerar células actuaba y cuando le decías basta, te obedecía, este HER empieza a obedecer a las células y las células malas le dicen, HER, vamos, produce, produce, y se vuelve descontrolado. Ahora, vamos a ver HER positivo. Los HER positivo, ¿qué significa? Los que están obedeciendo al cáncer. El HER positivo es tan peligroso, ¿me entienden? ¿Por qué? Porque son los más agresivos y tienen una tendencia a hacer metástasis. En cambio, hay HER negativos también, ¿no? Hay cánceres HER negativos y hay cáncer HER positivo. Aproximadamente del 15 al 20% de los cánceres de mama, o sea, un buen número, son HER positivos. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Si tú tienes un paciente con un cáncer HER positivo, tienes que utilizar todas tus herramientas, hacer sinergismos, estimula el sistema inmune, utiliza quimioterapia, todo lo que puedas porque tienes que eliminar, porque es el más agresivo. En base a este HER, tenemos una tercera clasificación. Y en esta clasificación tenemos al luminal A, luminal B, al HER enriquecido, el más terrible, y al triple negativo. El luminal A, ahí están las características. Son receptores hormonales positivos, ¿no? Porque se alimentan, vamos a llamar así, de los estrógenos y de la progesterona. Son HER negativos, qué belleza, o sea, son el de mejor pronóstico porque son negativos. Tienen un marcador de proliferación celular bajo, como el Ki67. En cambio, el B es más agresivo, ¿no? Tiene receptor hormonal positivo, sí. Puede ser HER positivo o negativo, pero tiene un marcador de proliferación, un Ki67 alto, y es más agresivo que el luminal A. El HER enriquecido, HER positivo, receptores hormonales negativos, pero mucho más agresivos que los anteriores, y no responden a terapias dirigidas a HER2. Los triple negativos, los más terribles, no expresan receptores hormonales, es el más agresivo y que creen es el que tiene menos opciones de terapia. Fatal. Entonces, ya al inicio, si es que el oncólogo hace la clasificación correcta, ¿me entienden? Según lo que les he ido mencionando, ya podemos decir cuál es el pronóstico de este paciente. ¿Vale la pena? ¿No vale la pena? ¿Qué voy a utilizar? ¿Voy a ser agresivo en el tratamiento? No voy a ser agresivo. ¿Ya? Acá tenemos una clasificación
histológica y vamos a utilizar el famoso grading. Ya vamos a terminar, por favor, porque ya los esquemas se los voy a dejar para que lo lean. Un ejemplo, vamos a ver. Grado 1, bajo, ¿no? Células similares a las normales. Grado 2, intermedio. Grado 3, alto. Aquí tenemos otra clasificación histológica. Miren, ahí está. Una imagen. Los grado 1, ahí está, se parecen a las normales. Los grado 2, y hay una alteración. Los grado 3, mucho más alteradas las células. Perfecto. El tamaño de los tumores, también hay que ver. Más de 2 centímetros o menos, T1. Si mide de 2 a 5 centímetros, T2. Si mide más de 5 centímetros, T3. Y la T4, cuando ya el tumor, aunque sea pequeñito, pero ya ha ocupado lugares fuera de la glándula mamaria, ¿no? Aquí ya está, por ejemplo, en la cavidad, que es en la pared torácica ya. Terapia farmacológica, esto me interesa, la terapia farmacológica. ¿Qué vamos a utilizar? Quimioterapia, radioterapia, inmunoterapia, terapia dirigida. ¿Han visto la cantidad de fármacos que tenemos? Impresionante. Y aquí vamos a hablar de estos esquemas de tratamiento. Tratamiento neoadyuvante antes de la cirugía. Tiene por objetivo disminuir el tamaño. Luego viene la cirugía. Y luego viene el tratamiento adyuvante, ¿no? Entonces, podemos utilizar quimioterapia, terapia hormonal, terapia dirigida en el caso de cáncer de mama. Aquí tengo estos regímenes que están ¿dónde? Están en UpToDate. Ahora vamos a ir viendo acá, ¿y qué será eso? Por ejemplo, me voy a venir acá, antes de que veamos un pantallazo. Miren, acá les hablo del tratamiento de cáncer de cuello de útero, ¿no? Está en inglés, lo vamos a traducir enseguida, pero quiero que vayan la fecha. Voy a abrir esto y miren, actualizado, septiembre del 2024. Vamos a traducir acá, traducir al español, perfecto, para que lo podamos ver. Miren, leer, dice, ¿no ve? Aquí, lo nuevo, práctica, el cambio de actualización, obstetricia, ginecología, etc. Tipos de histerectomía, aquí está hablando. Entonces, en el caso de cáncer, constantemente debemos estar actualizados. Lamentablemente, si no estamos actualizados, no vamos a poder hacer absolutamente nada. Ahora, protocolos, ya terminamos, colegas, porque miren, si se dan cuenta, estoy en la 73, en la diapositiva 73, quiero que vayan viendo esto, estoy en la 73. Y si vemos, dice hasta la 287. Toditos son protocolos. ¿Eso qué significa? No les voy a dar todo. Un hito lo vamos a ver y el resto ustedes ya pueden leerlo. ¿O no es así? Perfecto, muy bien. Vamos a ver acá. Nos vamos a nuestros protocolos. Perfecto, ahí está. Primer protocolo. Aquí tienen todo. Miren. Mi primer protocolo, ya tengo la clasificación, ya sé los mecanismos de acción, ya sé las reacciones adversas, ya sé las interacciones, ya sé las alertas, etcétera, etcétera. Cáncer de mama HER negativo, lo que les decía, HER negativo. ¿Qué significa? Los más fáciles de eliminar, los menos agresivos, ¿no? HER bajo, ahí está, un HER negativo. Perfecto. Aquí tenemos mi primer esquema de tratamiento. Vamos a utilizar 2 fármacos, docetaxel, ciclofosfamida, ¿sí? Docetaxel, ciclofosfamida. Son 19 protocolos que se tienen. Vamos a ver un hito, ¿ya? Estas abreviaciones, quiero que vayan viendo porque están en cada cuadro. En cada cuadro se los he puesto también fosfatasa alcalina, recuento absoluto de neutrófilos, el RAM, el citocromo, acá está el citocromo P450, pero están además de eso sus subfamilias, la solución de dextrosa al 5%, NS solución salina, y la LSN límite normal de lo normal, o sea, límite superior de lo normal. Muy bien. Mi primer esquema de tratamiento, 2 fármacos, ¿ya? ¿Qué vemos acá? El docetaxel y tenemos la ciclofosfamida. Aquí están los productos. Y me voy acá. Acá lo que les decía, que tenemos todo.
Primer esquema, docetaxel, ciclofosfamida. ¿Qué le voy a llamar? Mi esquema TC, ¿sí? Docetaxel, ciclofosfamida. Duración del ciclo, 21 días. Les estoy dando la información actualizada y de expertos de ensayos clínicos. Ciclos totales, 4 ciclos, ¿sí? Y aquí vamos a ir viendo fármaco, ya habíamos dicho, docetaxel. ¿Cuánto? 75 miligramos por metro cuadrado. No se olviden que acá no manejamos por kilo peso, sino manejamos una relación entre el peso que pesa el paciente y la superficie que tiene ese paciente, ¿no? Es algo más específico. ¿Qué vía? Endovenoso. Administración. Aquí está todo. Te dice, vas a diluir en 250 de solución salina, dice, o en 250 de suero glucosado al 5%. ¿No? ¿Cuánto? Los 75 miligramos por metro cuadrado de fármaco, ¿no? Hasta una concentración final de 0,3 a 0,74. No puedes tener más de eso, dice. Ahí te está dando la dosis, tu rango. No puedes tener menos de 0,3 porque sería inefectivo y no puedes tener más de 0,74 porque sería tóxico. Miligramos por ml de fármaco. Aquí lo tenemos todo. Vamos a administrar durante 60 minutos, ¿sí? Un día. ¿Vamos bien hasta ahí? Perfecto. Ciclofosfamida. ¿Cuánto vamos a dar? 600 miligramos por metro cuadrado. ¿Por qué vía? Endovenosa. ¿En qué lo vamos a diluir? En cuarto litro o medio litro de solución salina o de solución glucosada al 5%. Administrar de 30 a 60 minutos, pero después de quién dice? Del docetaxel. Primero, entonces, ¿quién administras? Docetaxel. Día 1, ¿no? Consideraciones previas al tratamiento. Antes de dar el fármaco, ¿qué tienes que ver? Aquí te viene todo. Primero, tienes que hidratarlo. Sí o sí. Por eso aquí les decía, es importante que trabajemos en equipo multidisciplinario. Me encantaría que los farmacéuticos estén involucrados en esto, que el paciente al primer lugar donde vaya sea donde el farmacéutico, o, ¿me entienden? Y ahí le vaya guiando. Antes de la quimioterapia, ¿qué vamos a decir? Los pacientes que reciben ciclofosfamida deben mantener una hidratación, 2 a 3 litros de agua durante el tratamiento y 1 o 2 días después. Acá tenemos nosotros, por ejemplo, los albergues que debe haber en todos los departamentos, ¿no? Donde los mandan al paciente ya con la quimioterapia y los pobres pacientes abandonados en el albergue. Hay un solo, hay dos a veces profesionales que le están atendiendo, son 2, 3 enfermeras y tantos pacientes. Entonces, en forma escrita, la farmacéutica, por ejemplo, si está dando docetaxel, ya tiene que decirle más antes, darle de manera escrita. Orinar con frecuencia para reducir el riesgo de cistitis hemorrágica. Entonces, una RAMS, ¿me entienden?, de la ciclofosfamida, es la cistitis hemorrágica. Si no le hidratamos a ese paciente antes, durante y después, lamentablemente va a orinar sangre y ahí ya estaríamos descompensándolo al paciente. Riesgo de emesis moderado, ¿no? 30 al 90% es frecuente. Entonces vamos a darle, lógicamente, los antieméticos. Miren, tenemos información muy bonita acá. Nos vamos a quedar con uno solo, son 19, y ya les he mostrado. Profilaxis, dice, de reacciones a la infusión, o sea, ahí, vamos a ir viendo acá. Se recomienda la premedicación de 8 miligramos de dexametasona 2 veces al día durante 3 días, comenzando un día antes de la administración con docetaxel. ¿Se acuerdan? Para evitar la retención de líquidos. Haya salido en la alerta de la FDA. Que decíamos, el docetaxel produce retención de líquidos. Entonces, ¿qué hacemos? Metele 8 miligramos de dexametasona 2 días antes, 2 veces al día, durante 3 días. ¿Para qué? Para evitar la retención. Ahora, si se produce una reacción grave a la perfusión de docetaxel, por ejemplo, ¿qué puede haber? Una opresión en el pecho. Puede haber sibilancia, hipoxia, pérdida de conocimiento, suspendan inmediatamente, dice. ¿Sí? Entonces, si el paciente le duele el pecho a la hora que le estás administrando, empieza a ronronear, ¿no? Sibilancia, agarras tu oxímetro, ves que la saturación de oxígeno está bajando o tiene pérdida de conocimiento, suspendan ese rato, ¿no?
Sin embargo, si la reacción es menor, por ejemplo, se pone roja, digamos, porque sabemos que produce irritación, tiene efecto vesicante. Entonces, si se pone rojo en el lugar donde le estás poniendo, no suspendas, hay que continuar, ¿no? O interrumpirse por un determinado tiempo. Y luego podemos reiniciar a una velocidad mínima, o sea, 50% menos de lo que se había indicado, hasta que el paciente lo tolere. Entonces, acá también la persona que le está administrando tiene que conocer esta situación. Propiedades vesicantes. Lógicamente, estos fármacos son muy irritantes. Sobre todo la ciclofosfamida se clasifica como irritante, ¿ya? Profilaxis de las infecciones. Habíamos mencionado, producen mielosupresión el docetaxel. Baja glóbulos rojos, baja glóbulos blancos, baja plaquetas. Ese paciente se contagia de una bacteria intrahospitalaria. No va a morir por efecto del medicamento, sino por la infección. Entonces, para evitar esto, ¿qué haces? Vas a utilizar factor de crecimiento mieloide. Ahí está, mi factor de crecimiento mieloide. Este factor de crecimiento mieloide, si es que tenemos a un paciente con un recuento de neutrófilos por debajo de lo normal, este factor de crecimiento tiene la capacidad de favorecer ya las células mieloides, o sea, de alguna forma te estimula tu sistema inmune para que pueda defenderse. Acá, algunos datos importantes más. Ajuste de dosis para la disfunción hepática. Habíamos mencionado en alerta, son hepatotóxicos. Por lo tanto, ¿qué vamos a hacer? Miren, esto es un dato muy, muy importante. Antes de iniciar el tratamiento con docetaxel, hacemos el perfil lipídico, el perfil hepático, y ves el nivel de bilirrubina. No se ve bilirrubina total, directa e indirecta. Si la bilirrubina está por encima del valor límite, dice, ¿ya? No, ahí está, no debe administrarse. Busquen otros esquemas, hay 19 esquemas de tratamiento. Ahora, si ese paciente tiene una GOT, ¿me entiende?, de transaminasas mayor a 1,5 veces, se me ocurre, digamos que 40 unidades internacionales por litro es el valor normal de GOT. 1,5, estaríamos hablando de 80, 100. Si su GOT está 100, su GPT está 100, dice, no debe administrarse, ¿sí? Ahora, si la fosfatasa alcalina está por encima de lo normal de 2,5 más, o sea, mayor a 2,5, lo mismo. ¿Me están entendiendo? Entonces, miren, aquí antes del docetaxel, perfil hepático, ¿qué vas a ver? Los niveles de bilirrubina, los niveles de GOT, los niveles de GPT, los niveles de fosfatasa alcalina. Con estos datos ya no hay pues dónde perderse. Si no, el paciente se nos va a ir por problema hepático, por una insuficiencia hepática. Ajuste de dosis para la disfunción renal. No es necesario ajustar la dosis de docetaxel en pacientes con insuficiencia renal, dice del docetaxel. Entonces, no voy a tomar en cuenta la tasa de filtración glomerular. Pero la necesidad de reducir, dice, de la dosis de la ciclofosfamida es controvertida. Muchos estudios dicen que hay que valorar la dosis de la ciclofosfamida si tienes a un paciente con una tasa de filtración glomerular inclusive por debajo de 60 ml por minuto. Ajuste de dosis para interacciones, lógicamente, como son hepatotóxicos, tienes que tomar en cuenta, ¿no?, el citocromo P450, pero ¿qué parte? Sobre todo el CYP3A4. No se olviden que el citocromo P450 es una familia de enzimas. Y ahí tenemos las subfamilias, donde se metaboliza el docetaxel. ¿Dónde se metaboliza? En el CYP3A4. Entonces, ¿qué vamos a ver? Hay que buscar qué medicamentos se metabolizan a este nivel. ¿Para qué? Para evitar la parte de interacciones farmacológicas. Doctora. Parámetros de seguimiento. Sí, termino ya. Entonces, acá tengo parámetros de seguimiento. A tu paciente que le estás empezando el tratamiento con docetaxel, ciclofosfamida, hemograma de manera continua, recuento de plaquetas, dice, al día 1, antes de cada ciclo. Electrolitos, por favor, muy importante, electrolitos, sodio, potasio, magnesio, calcio, y pruebas de función hepática y renal cada 2 semanas antes de cada ciclo de tratamiento. Por eso aquí les decía, el bioquímico es importante. 2 diapositivas más, por favor, para ver solamente este primer esquema. Modificaciones de dosis sugerida por toxicidad. Entonces dice aquí, la mielotoxicidad, dice, docetaxel, dice,
solo se debe administrar si el recuento de neutrófilos es mayor a 1500 neutrófilos por microlitro de sangre. Si es menor, lamentablemente, va a ser más el riesgo que el beneficio. Se recomienda una reducción de la dosis del 25%, dice, para ciclos posteriores en pacientes que desarrollan neutropenia. ¿Eso qué significa? Hemos empezado a darle docetaxel y en los controles vemos que los neutrófilos han bajado, ¿no? Tenían más de 1500, pero han bajado a menos de 1500. ¿Qué haces? ¿Vas a suspender el tratamiento? ¿Vas a volver a lo inicial? No, vas a bajar la dosis a un 25%. ¿No? Que dura 7 días más. Ahora, neutropenia febril o una infección grado, dice, es decir, una infección como consecuencia potencialmente mortal. Entonces, si hay fiebre, si hay una infección de grado 3, lamentablemente hay que valorar riesgo-beneficio. La hepatotoxicidad, ya habíamos hablado, por favor hay que hacer el seguimiento. La toxicidad cutánea, y a nivel de la mucosa y neurológica, lamentablemente todos los fármacos que utilizamos en la quimioterapia, o muchos en todo caso, utilizan producen las mucositis, producen las irritaciones a nivel de la piel, producen la estomatitis. Entonces, aquí, por ejemplo, a mí me encanta la farmacia Maquichan porque ya podemos preparar productos. Eso es en cuanto al régimen 1. Acá tenemos, por ejemplo, un régimen 2. Acá está la tabla 2. Y aquí estamos hablando de la doxorubicina más ciclofosfamida seguida de paclitaxel. ¿Cómo lo vamos a abreviar? ACT, ¿no? Doxorubicina, ciclofosfamida, paclitaxel. Entonces, ahí tenemos. Pero ¿para qué tipo de cáncer de mama? Entonces, dijimos, aquí decimos, regímenes de quimioterapia para el tratamiento adyuvante, o sea, para después de la cirugía, cáncer de mama. Dosis de doxorubicina, ciclofosfamida. Esto es adyuvante para después. ¿Qué estamos utilizando acá? Estamos utilizando doxorubicina, ciclofosfamida. No hay. ¡Ay, por Dios! No puede ser, ya. Qué pena, bueno, ni modo. Ya. Entonces, aquí, lo que les decía hace rato, tenemos 19 regímenes de tratamiento para el cáncer de mama. Lo que hace rato les mencionaba, tenemos acá el docetaxel más ciclofosfamida, ahí está, pero ¿para qué tipo de cáncer? Les había mencionado, para el cáncer de mama HER negativo, o sea, para el más buenito, digamos, para el menos agresivo. Y este primer esquema está utilizando docetaxel ciclofosfamida. ¿Cómo lo abreviamos? TC. Y ahí está. Mi docetaxel y mi ciclofosfamida. Esto, por favor, yo se los voy a pasar, ¿ya? Esto es importante. Acá tenemos todo lo que les decía hace rato, la duración, la dosis, con qué debes administrar solución fisiológica, glucosado, cuál es tu concentración final, durante qué tiempo, ¿me entienden? Aquí tanto del docetaxel como de la ciclofosfamida. ¿Qué consideraciones antes del tratamiento? La hidratación, el riesgo de emesis, ¿no? Qué sé yo, digamos, acá están los problemas durante la infusión inclusive, hasta para si el paciente tiene tendencia a retención de líquidos que es producida por el docetaxel, administrar corticoide, cuándo debemos suspender la administración, cuando hay opresión en el pecho, sibilancia, hipoxia, pérdida de conocimiento, esto como les había mencionado, pero cuando solamente se irrita la parte donde están poniendo, hay que bajar en este caso la velocidad de administración, descansar un tiempo. Sabemos que son muy irritantes, sobre todo la ciclofosfamida, ¿no? Para evitar la supresión del sistema inmune, porque son mielosupresivos, se utiliza el factor de crecimiento mieloide, ¿no? Alternativas. No se olviden que hay que tomar en cuenta el perfil hepático. Si ustedes tienen a un paciente que le han hecho el perfil hepático y ven que la bilirrubina está por encima de lo normal, ni siquiera muy alto, por encima de lo normal, de 1 a 1.5 por encima de lo normal, por ejemplo, una GOT, les decía hace rato, lo normal es hasta 40 unidades internacionales litro. ¿Qué tal si tienen 100? Entonces ya no se debe administrar docetaxel, hay que recurrir a otro. Lo mismo pasa con la fosfatasa alcalina. En el caso de problemas renal, no solamente basta ver creatinina, hay que ver tasa de filtración glomerular, sobre todo con la ciclofosfamida, aunque sea controvertida, pero si hay una tasa de filtración glomerular por debajo de 60 ml por minuto, hay que ver en este caso
¿no? Si bajamos o no, o sustituimos o cambiamos, etcétera. Hay que ver en este caso los fármacos que está recibiendo el paciente, dónde se metabolizan. Si son fármacos que se metabolizan a nivel del CYP3A4, no solamente estoy hablando de citocromo P450, sus familias, hay que tomar en cuenta la parte de las interacciones, la parte de parámetros de seguimiento, hemogramas, recuento de plaquetas, los electrolitos, función hepática, función renal, ¿no? Hay que tomar en cuenta la mielotoxicidad, la hepatotoxicidad, la toxicidad cutánea, neurológica, ¿no? Y así, uno por uno. Acá, por ejemplo, tengo el régimen 2 y de la misma forma, ¿no? Doxorubicina, plaquitaxel, ciclofosfamida, igual que en el anterior, igualito. Y lo mismo tengo en el régimen 3 y lo mismo tengo en el régimen 4. Y así sucesivamente los fármacos se van repitiendo. Muy bien, entonces con esto estaríamos terminando mi presentación. Lo que les decía al inicio, hemos dado un pantallazo, un pincelazo de todo lo que es los esquemas de tratamiento para cáncer de mama. Nuevamente les digo, en realidad esto pues es especialidad y subespecialidades, porque se han dado cuenta, tenemos tantos esquemas que tenemos que elegir el mejor en base primero a un buen diagnóstico, en base, no se olviden por favor manejar las alertas de la FDA todos los días, bueno, no tan todos los días, pero de manera continua van saliendo las alertas. Este hecho de estar, por ejemplo, suscrito a la que es a UpToDate, a mí me ha permitido, pues, qué sé yo, digamos, actualizarme de manera diaria. Sale una cosita roja, dice alertas para este medicamento, alerta para este otro medicamento. Entonces, como profesionales del área de la salud, debemos de repente tener acceso a este tipo de información donde yo pueda utilizarlo en el bien de los pacientes. Muy bien, Karinita, estimados colegas, muchísimas gracias, un pincelazo, así rapidito. Muchas gracias, doctora. Yo creo que tienen algunas consultas las doctoras, sobre todo porque ha hablado de un tema muy candente, sobre todo que es el cáncer de mama. Hemos tenido, como mujeres, tengo yo una consulta. ¿Hay alguna relación, doctora, entre el cáncer de mama y el tema de la menopausia? Claro que sí, claro que sí. ¿Han visto la frecuencia, por ejemplo, cuando les he mostrado al principio las imágenes? Les he mostrado uno en cuanto al pronóstico que es malo. El 2022 tenemos 22 millones de pacientes con cáncer. Para el 2045 subimos casi a 36 millones, imagínense la cantidad. Y si se han dado cuenta ahí, el cáncer más frecuente, según el Instituto de Cáncer a nivel mundial, ¿no? Les he sacado una información de agosto del 2024, ¿no? El cáncer número 1 es el cáncer de mama. Y si han visto esa imagen, ya no sé si tal vez un poquito, por favor, les voy a mostrar eso, que sí me interesa que tengamos un especial cuidado. Miren acá, miren acá, ¿no? De 20 millones para el 2022 a 32.6 millones para el 2045, ¿no? Ahí está, del Observatorio Mundial o de Cáncer. Y si ven acá este cuadro, el cáncer, el 23.6%, el cáncer número 1 es el cáncer de mama a nivel mundial. Le sigue el cáncer de cuello de útero, el cáncer de colon, etc. Y si se dan cuenta, acá dice cáncer de mama postmenopáusica, dice, ¿sí? Entonces ahí dice cáncer de mama postmenopáusica. Entonces, lógicamente, ¿quiénes tienen tendencia a tener más problemas de cáncer? Lamentablemente, las mujeres que han pasado esa etapa que se llama climaterio, más propensas los que han dejado de menstruar. Entonces, a partir de cierta edad, seguramente los médicos, los oncólogos, los especialistas van a pedir de manera rutinaria que nos hagamos este tipo de exámenes. Hay que tomar en cuenta, por favor, la predisposición genética. 5 años, 5 generaciones tienen que ver. Si la mamá, el papá, qué sé yo, la abuelita, la bisabuelita tuvo cáncer, inclusive de algún lugar, peor aún cáncer de mama, háganse hacer los exámenes correspondientes. Sí, en este caso la mamografía. Y si ven ustedes los exámenes, seguramente, no sé si tal vez han tenido la oportunidad de tener, digamos, una mastóloga en el grupo, tan facilito, ustedes pueden ver videos, se agarran, pueden ir palpándose de esa forma los nódulos, si hay algo. A nosotros nos ha tocado ver pacientes ya con un cáncer súper avanzado, con una metástasis, donde a veces ya no se podía hacer nada. Hemos tenido, en este caso, pacientes que han tenido un problema pulmonar, han empezado a tener tos, y cuando hemos empezado a utilizar antibióticos, mucolíticos, no había efecto. Hemos pedido una placa radiográfica
de pulmón y resulta de que ya había hecho metástasis el cáncer. Ahí lamentablemente ya no se puede hacer nada. Entonces, en este momento acabo de decirles que el cáncer número 1 a nivel mundial es el cáncer de mama postmenopáusica. Entonces, está en nuestras manos el hecho de que nos hagamos los controles correspondientes, Karina. Muchas gracias, doctora. No sé si hay alguna colega está activen su micrófono para que puedan consultar. Doctora, tenemos una consulta en el chat. Dice, buen día, doctora. En relación a las prótesis mamarias, ¿pueden ser un causal o factor para el cáncer? Claro que sí. Miren, lamentablemente, a ver, ¿qué es una célula cancerígena? Una célula cancerígena es una célula que al principio era una célula normal, ¿no? De repente, digamos, a ver, les pongo un ejemplo. Yo tengo acá una heridita, digamos, me he hecho una herida, ¿me entienden? Me he hecho una herida y resulta de que mi célula madre va a dar lugar a células idénticas, igualitas va a dar lugar a células idénticas, ¿ya? Eso es lo normal, porque hay una multiplicación, hay una regeneración. Una célula maligna es cuando una célula madre da lugar a una hija diferente, digamos, con una vacuola más grande, ¿no? Qué sé yo, digamos, con una pared mucho más delgada, no sé, una diferente. Y acá viene el sistema inmunológico. Ustedes han escuchado, por ejemplo, ver cómo el sistema inmunológico tiene la capacidad de atacar, inclusive de fagocitar a las células malignas, ¿no? Ustedes han escuchado hablar del complejo mayor de histocompatibilidad. El complejo mayor de histocompatibilidad todos los días, ¿saben qué? Marca a tus células buenas. Es como el carnet de identidad. Le dice, tú buena, tú mala, ¿no? Entonces, y a la mala no la marca. Entonces, el sistema inmune sale, por ejemplo, las células natural killer, las células asesinas sale y no las hace nada a las células buenitas, pero a la que no está marcada, va, la ataca y la fagocita. Miren cuán maravilloso es el sistema inmunológico. Por eso al principio les decía, el cáncer lamentablemente es una enfermedad del sistema inmunológico. Ahora bien, escúchenme, si yo tengo una prótesis donde constantemente vive infectándose, porque no es lo mismo, ¿no? Yo, por ejemplo, había una paciente con prótesis que tenía unas infecciones severas porque rechazaba la prótesis, había secreción, estaba hasta con una mastitis. Entonces, ahí, lamentablemente, lo que estoy provocando es que la célula mama constantemente esté produciendo, y en uno de esos puede dar lugar a células malas. Entonces, cuando la prótesis realmente se vuelve agresiva, digamos en este caso, cuando el organismo lo rechaza, cuando hay un proceso infeccioso. ¿Se acuerdan? Al principio también les estaba mostrando a nivel general de la información que se tenía o de cáncer, una de las causas son las infecciones, los procesos infecciosos. Entonces, si alguien tiene prótesis y lo rechaza y hay infecciones, ahí hay que pensarlo bien. Pero si tú tienes una prótesis y constantemente te haces tus chequeos y no hay infección, no hay leucocitosis, no hay desviación a la izquierda ni a la derecha, no hay una BSG acelerada, no hay un PCR positivo, entonces no pasa absolutamente nada. Entonces, todo depende de quién te ha hecho la cirugía, qué prótesis has utilizado y cómo tu organismo lo acepta o lo rechaza. Doctora, buen día. Una consultita. ¿Cuál es el antiemético utilizado para este tipo de pacientes? Y otra pregunta más, ¿cuáles son los antioxidantes que debemos consumir? También he escuchado sobre el aceite de prímula. No sé si nos podría dar información acerca de ese antioxidante. Ya, no se olviden, lamentablemente, que miren, en la hojita que les he mostrado al final, a ver, voy a compartirles, esto tienen que tomar en cuenta porque no todos los fármacos tienen las mismas reacciones adversas. ¿Se han dado cuenta? ¿Dónde está acá protocolos? Me voy a venir para acá. Por ejemplo, miren, a ver, acá, miren. En el caso, por ejemplo, de este primer esquema, todo depende del fármaco. Docetaxel con ciclofosfamida en HER, ¿no? Negativos, ¿no? Aquí vamos a ir viendo. Miren, riesgo de emesis, dice, ¿no ve? Entonces, moderado, dice, ¿no ve? Moderado, entre el 30 y 90%, dice, de frecuencia, pero es moderado. Entonces, aquí de repente puedes utilizar algún antiemético, digamos, que normalmente utilizamos, poner hasta una metoclopramida. Pero vas a tener tú esquemas de tratamiento donde aquí te va a salir que es riesgo de emesis severa, ¿no? Entonces, por ejemplo, a ver, voy a ir viendo por acá, les voy a mostrar esto.
Miren, ciclofosfamida, vamos a ver, miren, riesgo de emesis. En este otro esquema de tratamiento, donde están utilizando doxirubicina, plaquitaxel y ciclofosfamida. Entonces dice, riesgo de emesis alta, dice, ¿no ve? Alta, mayor al 90% de riesgo de emesis. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que utilizas? Lógicamente, vas a tener que utilizar fármacos mucho más severos tipo ondansetron, ponele, ¿no? Entonces, todo va a depender del fármaco que tú estés utilizando. ¿Vamos bien hasta ahí? Muy bien, entonces es urgente que lo conozcamos al fármaco. Ahora, ¿dónde estamos? ¿Dónde estamos? Acá. Ahora, ¿cuál era la otra pregunta? ¿Qué pasa con los antioxidantes? Hablamos. En el tema de vitaminas y minerales, es un mundo terrible porque podemos sacar nutrición para prevención del paciente, qué sé yo, con antecedentes de cáncer de mama o cáncer de útero. Consuma esto, dietas. En internet van a encontrar un montón de cosas. Pero, ¿qué información debo tener uno basado en evidencia científica? Saben que no hay un fármaco que pueda prevenir, porque si lo hubiera no tendríamos cáncer. Ese pronóstico no sería tan malo. Pero, sin embargo, sí puede ayudar. Uno de los mejores antioxidantes, ¿quién es? Es la vitamina E. Eso sabemos. Uno de los mejores antioxidantes es la vitamina E. Pero lo que tenemos que ver es la dosis. ¿Cuánto de dosis de vitamina E necesito? No pues tan alta que la que utilizamos. El aceite de prímula, ¿por qué se lo recomienda? Porque es rico en vitamina E. Por eso, el aceite de prímula es rico en vitamina E. Y uno de los antioxidantes que se está utilizando es la vitamina E. Pero no podemos garantizar, no podemos decir, si en esta familia la mamá tuvo antecedentes de cáncer de mama, yo, digamos, como hija, para prevenir voy a tomar vitamina E. Puede ser que no me prevenga en un 100%, hay otros factores, ¿no? Pero sin embargo sí puede ayudar, doctora, porque es un antioxidante. Doctora, sobre el punto, la vitamina D. De la misma forma, a ver, ¿por qué se ha utilizado tanto la vitamina D durante el COVID? Por el sistema inmunológico, por el sistema inmune. Acabo de decirles, todo sirve, todas las vitaminas. Pero ¿cuándo sirven las vitaminas? Cuando tengo deficiencia. Pero si yo me expongo suficiente, 20 minutos más o menos aproximadamente por día que me exponga al sol, ya tengo mi vitamina D, que era inactiva, se ha convertido en activa, ya no voy a necesitar. Otra cosa es que tengamos a un paciente con deficiencia de vitamina D. Entonces, ¿ahí qué le voy a hacer? Voy a darle un suplemento de vitamina D. Entonces, en el tema de vitaminas, Karina, es otro tema maravilloso que me gustaría que lo tomemos, por lo menos para ver un pantallazo. Quisiera mostrarlos la cantidad, no sé si me permiten, tal vez ya no tengo tiempo. Y ustedes otra cosa que tienen que aprender, ya que están en el área de la salud, trabajaremos con un ordenador, como quien dice, o sea, con su laptop, con lo que quieran, y ahí tienen que tener absolutamente todo, ¿no? Vamos a ir viendo, vamos a ver acá. Me voy a ir a las vitaminas, vamos a ver, voy a ir bajando y nos vamos a ir acá. Conferencias, vamos a ir acá, formulaciones magistrales, Me voy a ir a mis vitaminas, a ver, vamos a ir viendo, aquí fórmulas, plantas estabilizadores, vamos a ir viendo, permítanme por favor un segundito, acá, lo buscaremos acá. Nutrición. Miren, ahí está, nutrición enteral parenteral, oligoelementos. Aquí me voy a ver aminoácidos, oligoelementos. Esto de repente lo podíamos ver. Oligoelementos. No solamente son las vitaminas, también están los oligoelementos. Acá tenemos unos cuadros, miren, por ejemplo, acá, esto les voy a mostrar. Miren, los oligoelementos, igual necesitamos, por ejemplo, miren, zinc, selenio, yodo, cobre, cromo, manganeso. Y ahí, aquí, de la misma forma que hace rato, te da por edades, cuánto necesitas. Y lo que más manejamos es esto, ¿no? La RDA. Entonces, miren cuánto necesitamos. Por ejemplo, de repente digo de selenio. De selenio, pongámoslo para alguien grandecito aquí. De selenio para una persona que está de 31 a 50 años, digamos. ¿Cuánto de selenio necesita la RDA? 55 microgramos, ni siquiera miligramos. Microgramos, ¿me entienden? Por día. Eso necesito. Yodo, por ejemplo, aquí, miren cuánto necesito para esta persona de 31 a 55 años, 150 microgramos. De esa forma voy a evitar a tener hipotiroidismo. Entonces, como les estoy mostrando esto para oligoelementos, de la misma forma tenemos para las vitaminas, ¿no? De la misma forma tenemos para las vitaminas. Entonces, me voy a venir para acá, vitaminas.
¿Ya? Entonces aquí ingesta de vitaminas, vamos a ir viendo las vitaminas cuando hay deficiencia. Si no hay deficiencia, no vamos a dar. Entonces hay que ver vitaminas hidrosolubles, liposolubles, etcétera. Vamos a ver algunos cuadros que lo debo tener más abajo, cuánto de vitamina necesito, ¿no? Cuáles son las funciones, porque también lamentablemente tienen efectos adversos. Aquí está mi cuadrito, ¿no? Aquí están mis vitaminas, mi tiamina, riboflavina, niacina, vitamina B6, etcétera, etcétera. Aquí están las hidrosolubles, están aquí. A ver, vamos a ir viendo a las liposolubles enseguida. Y aquí lo mismo, miren cuánto necesito. Por ejemplo, vitamina C, pongámoslo, de 31 a 51. En pacientes normales, o sea, en pacientes que no tienen deficiencia, estoy hablando. Por ejemplo, una vitamina B necesito 1.3 microgramos por día, necesito. Un folato, 400 microgramos por día. Esto cuando no hay deficiencia. Cuando hay deficiencia, lógicamente necesito más. Aquí está la vitamina E, aquí está la vitamina D, lo que me preguntaba hace rato. Por ejemplo, vamos a ir viendo acá en mujeres, aquí va a ver, vamos a ir viendo hombres y mujeres, incluyendo embarazo y lactancia, pongámoslo, de 19 a 50 años. Entonces, ¿cuánto necesito? Necesito en RDA, ¿no? Aquí 600 unidades UIS. Eso es lo que necesito por día, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, necesitamos, o sea, no necesitamos más. Acá, por ejemplo, tenemos la vitamina E, lo que me preguntaba hace ratito, ¿no? Ponemos, a ver, mayor de 18 años en general. ¿Cuántas RDAs? 15. ¿Pero cuántas en unidades? 1000. Ahí estamos viendo 1000 miligramos diarios. Y equivale a una unidad internacional. Eso es lo que como antioxidante, no exclusivamente como forma de prevención, digamos, de evitar, pero sí nos va a ayudar. Muy bien, así, otra vez un pantallazo, un pincelazo. Excelente, doctora. Y lo que queríamos preguntarle, ya que usted maneja mucho el intramed, el estudio de lácteos y se ha asociado con el cáncer de ovario. ¿Hay algún estudio que haya usted conocido? Desde el momento en el que cuando un paciente tiene cáncer, le decimos, sabes que no me vas a utilizar nada de azúcar, porque lamentablemente, yo digo, son como los parásitos, estas células malignas. Cuanto más azúcar consumes, tus parásitos van a aplaudir en el intestino porque les están dando glucosa. Por eso los fármacos antiparasitarios son bloqueadores de la captación de glucosa por parte del parásito, ¿no? Interesante. Pero lo mismo pasa con las células cancerígenas. Cuanto más glucosa le consumimos, estás alimentando a tu célula cancerígena. Ahora, con los lácteos no hay un estudio, digamos, que respalde, pero sí hay varios artículos que indican de que los lácteos, lamentablemente, o sea, no hay, digamos, no hay un buen pronóstico cuando aumentamos el consumo de lácteo, pero cuando ya ha sido diagnosticado a un paciente con cáncer. Entonces, hasta la fecha, mejor es decir, suprimimos glucosas y suprimimos lácteos. Pero lógicamente aquí viene lo interesante. Está suprimiendo lácteos, está suprimiendo calcio. Entonces, ¿qué tienes que dar? Un suplemento de calcio. ¿No? ¿Qué más tiene, digamos, la leche? Tenía aminoácidos. Entonces, ¿qué tienes que dar? Un suplemento de los 9 aminoácidos esenciales. Y aquí viene la nutrición enteral. ¿Sí? El diseño de los nutrientes para cada paciente, inclusive según el tipo de cáncer que tiene y según lo que le estás suprimiendo. Le estás privando de algo, pero sustituirle con algo. Muy bien, doctora. Hemos estado viendo que las poblaciones más longevas del mundo han tenido un estudio y entre ellas el consumo de vegetales ha sido la clave del éxito. ¿Qué referencia podríamos tener con los productos vegetales o naturales para poder colaborar con los pacientes con cáncer? Si nos ponemos hablaremos en este momento de algo. ¿Qué es el cáncer? Es una enfermedad del sistema inmunológico. Es lamentablemente porque tus células han perdido la capacidad de atacar a esa célula maligna. Al rato les decía, cada célula buena es marcada, ¿me entienden?, por el complejo mayor de histocompatibilidad. La célula mala, lamentablemente, no es marcada. Entonces, cuando no es marcada, ¿quién viene a barrer, a fagocitar? Es tu sistema inmunológico. Pero cuando tú no le estás ayudando a tu sistema inmunológico, ¿qué necesitas para tu sistema inmunológico?
aminoácidos, los 9 aminoácidos esenciales, los oligoelementos, las vitaminas hidrosolubles, liposolubles. O sea, necesitas fortalecer tu sistema inmunológico, no solamente para el cáncer, para cualquier patología. Entonces, desde el momento en el que lamentablemente nosotros hemos perdido ese equilibrio de la alimentación, de repente, qué sé yo, anoche, ¿qué cenaron? Digamos, un pollo. ¿Qué comieron? Ya, el pollo, la grasa, además de eso, con un montón de, qué sé yo, de oxidantes, así lo voy a llamar, la papa frita, hidrato de carbono, más arroz, otro hidrato de carbono. Entonces, nos estamos olvidando de ese equilibrio de las vitaminas, de los minerales, de los oligoelementos. Entonces, a partir de ahí, lamentablemente, ya tienes un déficit a nivel del sistema inmunológico. Entonces, desde ahí vamos a partir. Una dieta equilibrada no solamente te va a prevenir el cáncer. ¿Se acuerdan? Uno de los factores, número 1, eran los procesos infecciosos. Cuanto más infecciones tienes, más neumonías, más neumonías, más neumonías, más itus, más itus, más itus, más riesgo corres. Entonces, ¿por qué tienes estas infecciones? Porque lamentablemente tu sistema inmunológico no está óptimo. Entonces, cuando tú eres atacado con hongo, en este momento, por ejemplo, yo voy a ir a poner un suerito, tengo una paciente que está con candidiasis crónica, ella me dice, ya no sé qué voy a hacer, porque todo el tiempo ando con la cándida. Entonces, la cándida, los hongos que son microorganismos oportunistas, cuando te atacan, cuando tus defensas están bajas, igual que el virus. Entonces, si tengo a un paciente continuamente con afecciones micóticas, entonces, ¿qué está pasando algo con tu sistema inmune? ¿Qué tienes que hacer? Restablecer tu sistema inmune. Entonces, a partir de ahí, Karina, ¿no? Podemos prevenir restableciendo el sistema inmunológico. Muy bien. Muy bien, doctora. Excelente, como siempre. Muchas gracias, Karina. Muchas gracias a los del colegio. Mil disculpas a la doctora por la espera. Estimados colegas, muchísimas gracias. No se olviden hacerse los controles continuos, por favor, ayudar a los pacientes. Conmigo, hasta una próxima oportunidad.